Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Saludos señores, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. Soy José Alfredo Espinal en este viernes 5 de agosto del año 2022. Nuestra compañera Esmeralda Espejo no podrá estar con nosotros en el día de hoy por asuntos de salud. La dama se está recuperando en casa porque este virus de la gripe nos está afectando. Yo incluso estoy así un poco incómodo, pero estamos aquí echando el pleito porque no tenemos de otra. Bueno, y porque tengo las condiciones de venir, ¿no? Porque si este virus está como la compañera me hubiese afectado, pues el programa hoy, bueno, el Mayo está aquí, por lo menos el Mayo se hecho ese ejercicio. Agradecerle al amigo Richard García también, que estuvo ayer con nosotros aquí, porque no pudimos por asuntos de otros compromisos previos con el presidente de la República por allá por Maimón, en Bonao, provincia de Monseñor Noel, que vamos a conversarle, a comentarles más adelante a ustedes de qué se trataba la visita del presidente por allá, qué le dijo a los familiares, a la prensa, con respecto a los mineros atrapados. Mientras tanto, como no vine ayer y antes de anoche, se produjeron algunos cambios, algunas designaciones. Quisiera pues emitir algunas opiniones sobre ese caso. Como ustedes sabrán, el presidente Luis Abinader destituyó a algunos funcionarios, pero al mismo tiempo lo mantuvo en el tren gubernamental. Se diría, bueno, ¿cómo así? Bueno, en el caso del ministro de Educación, en ese momento, antes de su destitución, el señor Roberto Fulcar, ministro de Educación, fue destituido de ese cargo, de ministro de Educación, y pasó entonces a ministro sin cartera. Es decir, él sigue teniendo la condición de ministro, pero no de Educación. Eso es bueno que la gente lo sepa. Es una especie de, se convierte en asesores, algunos le llaman botellas, dependiendo, eso depende de la persona, porque hay personas que no tienen funciones directas, pero sí hacen un trabajo, a pesar de que no tienen una cartera definida, pero sí hacen un trabajo en materia de asesoría y se ganan los chelitos, en este caso como ministro. Antes le llamaban secretarios sin cartera, que es lo mismo, pero con la modificación de la ley de 2010, todo cambió. Los secretarios cambiaron a ministros, los síndicos a alcaldes, los regidores a concejales, aunque la gente todavía le sigue llamando regidores, le sigue llamando secretarios algunas veces, a los funcionarios. Entonces, es en el caso del ministro Roberto Fulcar. Digo ministro porque sigue siendo un ministro. Lo que ahora él no será, es ministro de Educación. Yo opino, en el caso del ministro de Roberto Fulcar, esa destitución de él de Educación
le cayó bien a mucha gente. A mucha gente que entendía que como que no dio pie con bola en el puesto. Muchos escándalos. El primer escándalo que enfrentó Roberto Fulcar fue la compra de las orquídeas. Ustedes recordarán, cerca de $1 millón en orquídeas para ponerse a las oficinas. Por ahí comenzó, ese fue el primer ruido. Él alegó que esas orquídeas estaban compradas, licitadas ya en la gestión pasada. Finalmente creo que las orquídeas, no sé si la pagaron, se echó para atrás, etcétera, etcétera, cosas que él debió hacer desde un principio, de que llegó allí. Casi $1 millón en unas flores, en una cosa esa que usted va a echar a la basura días después. Muchas veces, eso depende. Eso fue por ese lado. También problemas con algunas licitaciones, con la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, como que esa relación no fue muy amena, muchos conflictos. No cumplió con algunos maestros que todavía, en 2 años de su gestión, que iba a cumplir ahora, el 16 de agosto, muchos maestros no fueron homologados en sus puestos. Es decir, maestros que pasaron de aulas a la parte de coordinación, de dirección y todo eso, y siguen cobrando como maestros. Es decir, estaban en aula y cobraban un salario de 50,000 pesos, pero ese maestro ya tiene maestría, una especialidad, ya no es un maestro de aulas, sino que ya es coordinador o director y tiene años en ese puesto, está como interino, está interino, pero se ha dejado ya con mucho tiempo en ese puesto, que es el que tiene que ocupar ese profesor, pero sigue cobrando el salario anterior. Él dijo que eso se iba a modificar, que eso se iba a corregir. Eso no pasó. En cuanto a los aumentos, eran escalonados, pero muchos pleitos para eso, y hacían un acuerdo, no se cumplía. El desayuno escolar, muchos suplidores con reclamos. Entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, no le gusta esto. Esa es la parte, lo que tiene que ver con la gestión del ministro y los disgustos que tenían algunos sectores, suplidores, maestros, etcétera, etcétera. Ahora bien, en cuanto a la figura de Roberto Fulcar como dirigente del PRM, no ha caído muy bien en algunos sectores del PRM por el hecho de que este señor, Roberto Fulcar, fue el jefe de campaña de Luis Abinader. Óigame, no es cualquier cosa. El jefe de campaña de quien hoy es presidente de la República, y Luis Abinader lo destituyó del cargo, aunque lo dejó como ministro sin cartera, pero le quitó el ministerio. ¿Usted sabe lo que es manejar un ministerio como el de educación en cualquier país del mundo? Y concentrándonos aquí, con ese 4% que tiene todo el dinero del mundo, la empleomanía, los negocios que se mueven ahí dentro, que son muchos. O sea, usted tiene que tener los pies sobre la tierra como ministro, ser serio para estar en un ministerio como ese, por el dinero que se maneja y por los suplidores y todo eso. Eso no es sencillo. Eso no es sencillo. Pero también hay otro asunto. El presidente de la República, Luis Abinader, ha demostrado, y ahí es que yo quiero llegar,
Y eso lo hemos estado hablando aquí en este espacio, mis amigos del gobierno y mis amigos que ahora están en la oposición. Siempre se lo he dicho y ha sido mi discurso desde esta plataforma humilde, sencilla, de Buenos Días RD. Es que cuando usted está en una posición, no importa cómo se llame, usted debe trabajar, usted debe servirle a todo el mundo. Usted no debe creerse que usted está por encima del bien y del mal. Primero, si es un funcionario, un director general o un ministro, el presidente, su puesto está a merced del presidente de la República. Y si es presidente de la República, entonces ese cargo está a merced del pueblo dominicano, que fue que lo eligió al presidente y a la vicepresidenta. En este país, y digo en este país, no en la región, porque hemos visto casos en la región complicados. Estamos viendo el caso del presidente del Perú, hemos visto el caso en Venezuela, hemos visto casos en Ecuador, hemos visto casos en Brasil, hemos visto casos en Honduras, con el derrocamiento de Zelaya, con Dilma Rousseff en Brasil, en Bolivia con Evo Morales, en Venezuela los conflictos, el tambaleo con Nicolás Maduro, que a propósito Venezuela se ha ido recuperando muy bien. O sea, en Honduras y todo eso, bueno, ya lo mencioné. Aquí hemos tenido la suerte, en ciertos puntos ha sido una suerte, que a pesar de las cosas que hacen los presidentes, los gobiernos, terminan su periodo, terminan sus 4 años. Fueron electos en el 20, terminan el 24 contra vientos y mareas. Fueron electos en el 24, terminan en el 28, como quiera. Pase lo que pase, escándalo, no importa. Y eso lo hemos visto. Algunos han tenido la dicha de ser reelectos, otros no, y así vamos sobre la marcha. Y por eso nos hemos mantenido con cierta estabilidad en la República Dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de los funcionarios y en el caso del presidente Abinader, miren, después que pasó lo de Furcal, o sea, que lo quitaron de educación, siendo el hombre, yo diría, mano derecha de Luis Abinader durante el proceso de campaña, porque era el jefe de su campaña, el presidente lo quita del cargo. Es decir, está degradado. Cuando usted es en una institución director, supervisor, y lo dejan en la institución, pero lo colocan a usted como portero, usted permanece en la institución, pero usted no es supervisor, usted es portero. No estoy diciendo que el ministro Fulcar es un portero, pero de ser ministro a ser ministro sin cartera, usted entonces haga su propio juicio. En el caso, entonces, porque son varios casos, del señor Enrique García, de Migración, ese también fue degradado. Lo sacaron de Migración, lo enviaron a Boston. Allá será cónsul en Boston. Consulado en Boston no es una gran cosa. Consulado en Miami tampoco, en Orlando menos. Ahora, un consulado en Nueva York, sí.
tiene cierto nivel. Mucha gente se mata por ser cónsul en Nueva York o ser cónsul en Puerto Príncipe, en Haití. Pero después, eso no tiene ninguna relevancia en términos políticos. Dígame usted, si usted tiene estructura en el país, política, y usted en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos como cónsul, podrá llevarse 2 o 3 para que tenga ya la secretaria, un asistente, pero no puede llevarse más de allí. Pero el director general de migración, aquí en la República Dominicana, eso es una especie de ministerio. Fueron tantos los escándalos del señor Enrique aquí. No estoy hablando de corrupción, sino como de ciertos manejos, incluyendo el último aquí, que hubo en Santiago, de migración, con el restaurante propiedad de ciudadanos haitianos. Uno de ellos que también es dominicano, dominico-haitiano. De una manera abrupta fueron una noche y se llevaron en calidad de detenidos a todos los que estaban allí, con y sin documentos. O sea, algo totalmente descabellado. Que hagan el operativo, que tomen en condición de detenidos a los que no tienen documentación hasta nuevo aviso, está bien. Pero si usted presenta su documentación al día, ¿por qué hay que apresarlo? ¿Por qué? También había un problema entre el director general de migración, Enrique García, en ese momento, y el director local de aquí, de la zona norte, no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre ahora, pero... Y había un problema. El de Santiago estaba cobrando, o está cobrando, creo yo, sin funciones. Oiga esto, lo que estoy hablando. Está o estaba cobrando. O lo enviaron a Santo Domingo, tengo entendido. No sé, le pusieron algo, un puesto por ahí. Porque no era del agrado de Enrique García. Eso pasó en el gobierno de Hipólito, recuérdame ello, cuando Miguel Vargas Maldonado y el señor Juan Santana en Obras Públicas, aquí en Santiago, que era la condición, en ese momento era su secretario. Exactamente. Su secretario, lo que es Alexis Sosa. Juan Santana tenía ese cargo en el gobierno de Hipólito, pero era enemigo, no sé si político o enemigo personal, no sé, de Miguel Vargas Maldonado. Pero los dos seguían en el cargo, primero, porque Miguel Vargas era un hombre importante de Hipólito en ese momento, y Juan Santana también en Santiago, amigo, la intimidad de Hipólito Mejía. Pero fue un desastre. Algunas cosas fue un desastre. Y por ahí voy. Mire, tengo que ir a la primera pausa. Cuando regresemos, voy a seguir con otros casos de esos que fueron degradados, que ahora tienen otros puestos. Ya regresamos.